Ya, vamos a partir por lo básico. Si es que vamos a hacer juegos tipográficos, quizás sea bueno saber cómo se generan tipografías o se trabaja con texto directamente aquí en Blender. ¿Ya? Es muy fácil, ¿ya? Quizás en relaciones a otros paquetes de software 3D sea un poquito distinto, pero bueno, hay cosas un poquito distintas entre todos los software. Para agregar un texto simplemente vamos a agregar y vamos a texto, ¿ya? Y ahí ya tenemos el texto. ¿Cómo edito el texto? Bueno, aquí al lado tenemos una A. Recuerden que las propiedades, igual que en Photoshop o en Illustrator, son contextuales. Depende de lo que yo tenga seleccionado, lo que voy a tener acá. ¿Ya? Por lo general, estas se mantienen iguales, que tienen que ver con la escena, pero aquí vamos a tener pequeños cambios que corresponden a los distintos elementos. ¿Ya? En particular aquí con la herramienta de texto, si es que yo quiero cambiar el texto, voy a entrar al modo edición. ¿Ya? Sería lo lógico, ¿no? Porque esto ya no es un elemento, una malla o una estructura, un objeto 3D todavía, sino que estamos justamente trabajando con un elemento de texto. Entonces, así como bien, bien gringo, así como bien gringo. Eh, ya, eso para que no esté botado, vamos a vamos a levantarlo desde acá, 90, o también podemos, eh, si ya somos amigos de los atajos, RX90. Ya, ahí está. ¿Cómo cambio ahora la tipografía? Partiendo por eso, ¿cómo cambio la fuente que estoy usando? Aquí, en las herramientas de las propiedades del texto, vamos a ver que hay un menú que corresponde a tipografía. ¿Ya? Esa tipografía, ¿de dónde saco una fuente? Si esa es la única que tengo. Bueno, puedo sacarla de dos partes distintas. Puedo descargar alguna fuente y meterla a mi carpeta eh, de proyecto. ¿Ya? Si estoy empezando a trabajar, lo ideal es ir a archivo, guardar como, y vamos a guardar aquí, vamos a hacer una carpeta de proyecto, qué sé yo, eh, afiche, tendencias o movimiento. Ya aquí voy a guardar el proyecto. Disculpen los perros, no son míos. Y vamos a ir a buscar las tipografías. Ya inicialmente esto nos va a llegar directamente, aquí si abrimos la carpeta, a la carpeta del sistema donde están las fuentes. Windows Fonts. Ya si están en Mac, obviamente va a ser a la carpeta de las librerías de fuente. ¿Ya? Pero básicamente nos lleva ahí que finalmente si nosotros vemos las tipografías aquí con las miniaturas, eso es importante hacerlo porque si no es un poco frustrante, no sabemos cuál es en base a, digamos, lo que solemos trabajar nosotros, que es en base al aspecto de las fuentes. ¿Ya? Por ejemplo, ya. Entonces abrimos la tipografía y ya está. Ahí tenemos un cambio. Si es que nosotros descargamos una tipografía, ya desde la internet, digamos, vamos a meter a DaFont o a Google Fonts, ya, y descargamos alguna fuente, ya, vamos a descargar esta, por ejemplo. Vamos a cortar eso y vamos a ir a clases 3D, ficha de movimientos y lo voy a pegar acá.
¿ya? Los voy a extraer. Y ahora en la carpeta, ¿ya? Si es que vamos a la carpeta, podemos ir ahí a vectorial, a ficha de movimientos, SendDots, y ahí está la fuente. ¿Ya? Esa fuente en este momento yo no la tengo instalada en el sistema, pero la está leyendo igual. Y en ese sentido, muy importante tener en cuenta que mientras esto sea un elemento de tipografía, porque eventualmente yo lo puedo transformar de un elemento de tipografía o curva, que está hecho en base a una curva, lo puedo transformar en vértices o en un objeto de malla, un objeto de 3D, ya propiamente tal como son los que nosotros solemos trabajar cuando trabajamos con un cubo, una esfera, etc. En eso, si es que yo me lo mando o se lo mando a un compañero y él no tiene la tipografía va a cambiar como si nosotros trabajáramos en Illustrator también, ya como si trabajáramos en Photoshop. En Photoshop a veces nos permite mantener la apariencia, pero tan pronto yo trate de editar en Photoshop el texto va a cambiar a una tipografía por defecto que eh, obviamente nos va a cambiar el diseño. ¿Ya? Entonces aquí ya tenemos eh, el texto. ¿Y cómo hacemos para extruirlo? ¿Ya? En este caso no vamos a apretar la E o nosotros no vamos a extruir directamente, porque de hecho cuando yo me voy al modo edición no tengo la opción de extruir, sino que en el mismo panel de texto, si vamos a geometría, ¿ya? Dentro de la propiedad de texto, tenemos la posibilidad de extruir esto. ¿Ya? Y con eso ya está. Ya tenemos una extrusión. ¿Qué otras cosas podemos hacer dentro de la extrusión para que esto se vea eh, mejor aún? Podemos darle un pequeño bisel. ¿Ya? El bisel siempre es un aporte, aunque sea pequeñito, porque nos proporciona una luz extra, ya un reflejo extra que nos sirve para definir mejor la figura, la forma. Entonces, aquí abajo, justo en geometría, dice biselar. Y aquí le voy a dar una profundidad. Si le pongo 1, si se fijan, hay que tener ojo también porque lo que hace cuando aplicamos biselar es genera esta. Vamos a hacer que este elemento tenga un material. Y si se fijan, genera esa luz. Y esa luz igual es un aporte para la legibilidad y la estética también del texto. Ya, si le damos menos rugosidad incluso, o más especularidad, un poquito más esto metálico, se ve un poquito más, ¿no? Bien, si nosotros quisiéramos mover las letras por separado, difícil. Ahora, igual tenemos para poder trabajar aquí, si seguimos bajando, voy a cerrar acá, seguimos bajando, tenemos la posibilidad de hacer ciertos cambios. Ya tenemos la posibilidad de centrar esto, ya eventualmente si tiene, digamos, el cambio clásico de párrafo, justificarlo, aunque en este caso tenemos una sola línea. No sé si sería muy conveniente eventualmente hacer un texto completo, un párrafo completo en 3D, no sé si sería mucho aporte. Vamos a dejar el centro. Podemos trabajar el espacio entre letras. Y aquí no estoy 100% seguro si es que yo marco. ¿Cómo hice eso? Si me posiciono entre, qué sé yo, ahí y aprieto Shift y con la flecha hacia la izquierda voy marcando eso, vamos a ver si es que me funciona el espacio entre letras ahí. No, es algo general, ¿ya? Entonces, no quiere decir que no vaya a poder hacerlo, porque esto lo puedo después
convertir a Maya, lo puedo convertir a un objeto 3D real, ya que no sea editable como texto, y podemos cambiarle las posiciones. ¿Ya? ¿Cómo hago eso? Voy a ir a objeto, convertir a malla. ¿Ya? En este momento somos curva, vamos a malla. ¿Ya? En aspecto no hay ninguna diferencia, pero si ahora entro a edición, vamos a ver que ya no puedo editar el texto como tal, sino que ahora tenemos eh, un cuerpo 3D que puedo editar, ¿ya? Si es que quiero. En ese sentido, si es que quiero separar las letras, yo puedo aquí, súper importante, trabajar en modo estructura de visualización, sombreado de estructura, para de esa manera poder seleccionar un texto, ya una palabra, un carácter, y lo puedo separar. P, Enter. ¿Ya? Entonces ahí tenemos un objeto separado. ¿Sí? Entonces, veamos cómo funciona por partes sueltas. No, ahí se destruye todo. Quedan aparte, digamos, las distintas superficies de la tipografía, así que ahí habría que trabajar, como les dije recién, separando, seleccionando, P, selección. ¿Ya? Seleccionando, P, selección, seleccionando, P, selección. Ya, con estas herramientas, obviamente, junto con las herramientas que me proporciona Illustrator, yo trabajo los elementos que imprimo después. Ya es una parte importante para hacer las bases de, por ejemplo, los colgadores de mascarillas que hago, ya que tienen harto diseño. ¿Ya? Y ahora cada uno de estos elementos es animable por sí solo, ¿no? Eventualmente, si quiero también ahora, ya no quiero tratarlos como distintos elementos y quiero poder moverlos todos juntos, control J y los vuelvo a unificar. ¿Ya? Ahora están todos unidos de nuevo. Si se fijan, el, el origen está donde estaba el centro de la frase, ¿ya? O de la caja de texto. Y eso es básicamente porque el origen de cada uno de los elementos pasó a ser el origen de su padre, de su origen, valga la redundancia. Si yo quiero que cada uno de estos elementos, los voy a separar de nuevo, cada uno de estos elementos tenga su origen eh, aquí en el centro, ya sabemos que en origen, objeto, definir origen, podemos ir a origen a la geometría, y eso nos va a llevar el origen directamente al elemento que tenemos seleccionado. Podemos tratar al centro de la masa, ahí queda como más al centro, ¿ya? Y ya sabemos que si nosotros queremos que el origen esté en algún punto específico, si por ejemplo sobre la cara abajo voy a apretar Shift S, cursor a lo seleccionado, salgo del modo de edición, objeto, definir origen, origen al cursor 3D. Ya eso es para tener un control absoluto de dónde quiero que quede el origen. ¿Ya? Eso, digamos, es algo un proceso un poquito más largo, pero ya se puede hacer con varios a la vez.
¿Ya? Y ahí tenemos este elemento que obviamente con el que puedo empezar a jugar, puedo cambiar las posiciones, las rotaciones, ¿ya? Algo para que queden como medio flotando. ¿Ya? Y con eso ya estamos jugando con texto dentro, digamos, con las herramientas que nos proporciona Blender.